Buenas noches y Dios le bendiga a los hermanos de CIC y a todos los que nos escuchan. Saludos a todos los que están en otros países, la familia nuestra en Brasil, los hermanos en las misiones en México, pastores, que Dios les bendiga a todos. Y es un privilegio para mí compartir la palabra con ustedes. Y hemos estado estudiando el libro de Juan. eh, y la base de Juan se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 30 al el 31. Lo leemos así. Jesús además, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y hemos dicho y establecido, como lo establece la palabra, que este libro es para reconocer que Cristo Jesús es el Mesías, es el Salvador, es que Jesús es el Cristo prometido a través de las profecías y que Él es el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y entendiendo este versículo, entonces podemos comenzar a entender las interacciones que Cristo tuvo con los discípulos, con las personas que él se encontraba, y vemos las características de Jesús, que también son las características de Dios, y vemos las características del ser humano cuando se encuentra con Dios o cuando comienza a aprender que Dios está hablando con ellos. Y eso es lo lindo de Juan, cómo presenta a Jesús y cómo Jesús llega a los corazones de las personas, que hemos estado estudiando en los primeros capítulos. Y bien, hoy estamos en el capítulo 5, así que quiero que vayan conmigo, me vayan siguiendo, que están tomando notas. Capítulo 5 de Juan, y entramos hoy. Y el primer versículo dice así, Juan 5:1: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Después de estas cosas había una fiesta. Nos implica un tiempo que no es determinado, no se sabe cuánto tiempo pasó, pero aproximadamente los comentarios bíblicos, los comentaristas, los teólogos dicen que puede ser de un año hasta un año y medio después del capítulo 4. A este punto puede haber pasado casi un poquito más de un año. Y lo voy a explicar por qué. Porque lo dice aquí, dice, y versículo 2, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces nos presenta el capítulo abriendo con un tiempo indeterminado y en un lugar específico. Y este lugar es un lugar muy interesante en cual Jesús visitó, porque era un lugar que al entrar estaba la puerta de las ovejas, y unos estudios dicen que era un lugar donde se iba a traer las ovejas para sacrificar, y este estanque puede ser que se haya usado para lavar las ovejas y llevarlos para el sacrificio. Y ahí llegó Cristo, Jesús, y nos da como a entender cómo es este lugar. Es un lugar que tiene un estanque por medio y 5 pórticos, o sea, un pórtico, partes donde hay techo, uno puede estar abajo sentado en un porches en inglés. Uh, y ahí está Cristo Jesús llegando, y versículo 3 dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Entonces, el tipo de gente que hay aquí son gente muy enferma. Parece ser casi un hospital de emergencia, pues, gente buscando una cura o atención médica, ¿verdad? Y una cosa que es interesante aquí en los primeros 3 versículos de la descripción de donde Cristo estaba es el nombre de este lugar, que es Betesda, llamado en hebreo Betesda, que significa casa de misericordia.
Entonces, en la casa de misericordia encontramos esta multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban esperando el movimiento del agua. ¿Cuál agua? ¿Por qué se movía el agua? El versículo siguiente lo explica. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. No dice que era diario, dice que tiempo en tiempo, puede ser mensual, cada cuarto de año, no se sabe, pero de tiempo en tiempo llegaba un ángel para agitar el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y yo meditaba en esto y dice, wow, si hoy en día la gente supiera que hay una piscina, vamos a decir, pública, que desciende un ángel de vez en cuando y agita el agua, y la persona que toque esa agua en esa piscina se sana, estaría hoy en día esa piscina llena de gente, líneas. Ya hemos visto hoy en día cómo están las líneas en las tiendas buscando comida y papeles y las necesidades básicas. Imagínense que este lugar estaba en ese momento de igual manera lleno, tal vez gente hasta afuera estaba tratando de ver cuándo venía el ángel, si era el tiempo de que las aguas fueran agitadas para correr y agarrar su sanidad. Y dice que el versículo 4, perdón, que el que primero descendía después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Cualquier enfermedad. Eso es poder divino y un ángel de Dios que hacía eso. Y una cosa que quiero notar acá es algo que hablaba con el pastor, senior pastor, que era algo más común, parece, en la cultura judía, tener estos encuentros, podemos decir, o experiencias con lo sobrenatural, porque era algo común, era algo que la gente esperaba, que viniera un ángel para mover las aguas y recibir la sanidad sobre su enfermedad física, ¿no? Algo sobrenatural para curar lo natural. Y era algo que ya se esperaba. Así que el pueblo judío en este momento, tal vez hasta el tiempo en Roma en este momento, era algo, no algo, vamos a decir, no era tan fuera de lo común esperar un encuentro con algo angelical, divino. Y esto también lo vemos en pruebas a través de la palabra. Luego más tarde vemos que cuando, por ejemplo, en Hechos, cuando Pablo llega después que sufrió un naufrago, se salen de la barca y tuvieron que nadar a esa isla de Malta, la gente en Malta, la gente indígena, después que Pablo comienza a sanar a los enfermos ahí, dicen que le llaman que él es un dios, o sea que ellos tenían un concepto de que la sanidad venía de personajes divinos, o de dioses. Y la visita de dioses en estos tiempos era algo que ellos esperaban, o era algo más aceptado que hoy en día. Hoy en día es, creo que lo opuesto en nuestra sociedad, ¿no? Todo es más calladito, Dios está muy lejos de nosotros, un creer tal vez agnóstico. Pero aquí vemos que era algo que la gente esperaba, un ángel que agitara el agua. Y en este momento Jesús entró en este lugar, estaba mirando, y en el versículo 5 dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces, este hombre de 38 años tal vez enfermo, o no se sabe desde cuándo comenzó su enfermedad, pero sabemos que tenía 38 años. Yo digo que es una persona relativamente joven por los estándares nuestros hoy en día, ¿verdad? Que estamos viendo más de 80 años. Él era un hombre joven. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así,
le dijo, ¿quieres ser sano? En el versículo 6 vemos otra vez el poder de Cristo Jesús. Y recuérdense que el Juan está presentando a Jesús como Él es, el Hijo de Dios, tanto hombre 100% que 100% divino. Y aquí es la parte divina que Él muestra, que Él ya sabía que el hombre estaba en esta condición, acostado por mucho tiempo. Supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Muy interesante que Cristo Jesús no hacía las cosas automáticamente. Él no lo vio y lo sanó, sino que comenzó un diálogo con él, a conversar con él, sabiendo la necesidad. Él le pregunta, ¿quiere ser sano? Y nos muestra que lo que Cristo quiere de nosotros es hablar, es comunicar. Un versículo que nos enseña eso es en Tesalonicenses 5, ¿verdad? Que orad sin cesar, o sea, comunícate sin parar. Yo me gozaba hablando con mi papá hoy sobre la Biblia, sobre los estudios, y es bueno platicar con su padre o con amigos, ¿verdad? Hoy en día creo que se está extrañando eso más porque estamos en tiempos de cuarentena, parece que el mundo entero, todo el mundo está encerrado con leyes con los gobernantes que nos han dicho que tenemos que estar en casa y separarnos de 6 pies y han parado muchas cosas, muchas funciones sociales, ¿verdad? Muchas cosas sociales. Y Cristo lo que quiere es, vamos a decir, socializarse con su creación. Porque este hombre, yo sé que Cristo lo conocía desde 38 años antes y aún antes de que él naciera, como dice su palabra, ¿verdad? Y le dice, ¿quieres ser sano? O sea, le pregunta, oye, ¿quieres ser sano? Y si Cristo te dice a ti, ¿quieres ser sano? ¿Cuál sería tu respuesta? La respuesta de este hombre no fue directamente un sí o no, como uno está leyendo, esperaba que él dijera, oh, sí, yo quiero ser sano, ¿verdad? Si me preguntan a mí, yo diría, sí, yo quiero ser sano. Pero la respuesta de este hombre fue una respuesta muy honesta que describe su estado mental y sus experiencias, la frustración y el tiempo que él llevaba esperando su milagro. Dice así, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y no se le dice sí quiero ser sano, sino le dice el problema detallado, o sea, lo que él percibía que era el problema, que era que él no podía llegar al agua antes que el vecino que corría, porque él no podía moverse, era un paralítico y necesitaba alguien que lo llevase. Y esa era la respuesta, pero Cristo le estaba preguntando si él quería ser sano, o sea que él tenía el poder de sanarlo, ¿verdad? Y me recuerda mucho de la interacción que tuvo Cristo con la samaritana, ¿verdad? Cuando le dice, mujer, dame de beber, ella se sorprende y todo y le dice, ¿cómo tú me pides a mí siendo judía y yo samaritana? No nos llevamos muy bien, tenemos un problema en nuestra cultura. Cristo le responde, si tú supieras quién te dice dame de beber, tú me pidieras a mí y yo te diría agua de vida, nunca más tendrás sed jamás. Y esa misma palabra se queda en nuestra mente porque cuando Cristo dice quiere ser sano y Él le explica, no, es que nadie me puede llevar, yo quiero ser sano, pero mira, el problema es que nadie me puede llevar ahí y el otro llega primero y se sana y yo me quedo otra vez esperando de tiempo en tiempo porque no dice cuánto tiempo. Y imagínense a Cristo enviándole y pensando otra vez lo mismo, si tú supieras quién te pregunta si quieres ser sano, me hubieras... o sea, gritado, sí, yo quiero ser sano, sáname por favor, ¿verdad? Y muchas veces cuando Cristo nos llama, Dios nos llama, nos toca la puerta, nos inquieta durante el día, durante la semana, como que no entendemos muy bien quién es el que nos está llamando la atención y quién es el que nos dice qué necesitamos. Y Él sabe nuestra necesidad, Él sabía que ese Señor necesitaba sanidad, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y otra vez, Él conocía a este hombre,
mejor que el hombre se conocía al mismo, ¿verdad? Porque este es el creador, este es el verbo, este es el logos encarnado que hizo toda la vida con su palabra. Y entonces Cristo lo conocía porque lo formó y le estaba diciendo, creación mía, quieres ser sano, o sea, quieres que yo te repare otra vez y arregle tus células, arregle tu cuerpo, y yo soy el mecánico, yo puedo hacer las cosas que no son como si fuesen ahora, o sea que todo el poder estaba enfrente de este hombre, pero no se había dado cuenta quién es el que le estaba hablando, que el logos, que esa agua de vida estaba a su lado, porque él estaba mirando el estanque, una agua que no se movía, y el que le preguntaba era el agua de vida, ¿verdad? Y recuérdense en los capítulos anteriores, el estudio sobre Samaritana, que le dice que si ella observara correrán agua de vida, de ella saltara agua de vida, o sea que un contraste bien grande en lo que el hombre paralítico estaba viendo y la persona atrás de él, que era el agua de vida. Todo el mundo estaba esperando que se moviera el estanque. Hasta me imagino que el ángel estaba en pausa. Dije, bueno, Cristo está aquí, se acabó mi trabajo porque el creador está aquí. Y, y, y Cristo le pregunta, ¿quieres ser sano? Y después, ¿qué pasa? Después que él le contestó de esa manera que su problema, que nadie lo puede llevar porque el otro llegaba primero, esta pasada también nos enseña la naturaleza del ser humano. Somos muy egoístas, pensamos en nosotros y todos tenemos la culpa. Es difícil poner a nuestro prójimo primero. Y lo vemos aquí, la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Y Cristo dirigiéndose hacia estos fallos, porque a través de la palabra vemos que Dios es amor y Él nos enseña que amarás a Dios primeramente y ama a tu prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo. Y Él lo demuestra. Por eso Él cumplió toda la palabra, cumplió todas las promesas a pie de la letra perfectamente, y eso es un ejemplo de eso. Y demostró su amor por su prójimo. Y dice así, el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces Cristo hace el milagro, solo hablando le da la orden, el creador, el logos, el Dios con nosotros, Emmanuel, habla y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, versículo 9, al instante, aquel hombre fue sanado. Y esa palabra al instante nos alude mucho podemos pensar en la creación, cuando Él habló la luz y fue la luz, habló la tierra y fue formada la tierra, y Él separó las tinieblas y la luz y hizo los árboles, hizo los animales a solo hablar. Esto era instantáneamente que estaba creando y creando y poniendo leyes físicas en la tierra, y ese es Cristo ahora hablando a este hombre y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. O sea que, otra vez, y creo que he explicado esto de una perspectiva médica, podemos entender que una persona con 38 años con invalidez o que sin poder caminar, está con los músculos sin uso y muy atrofiado. No va a poder una persona, si tú lo paras, un paralítico, si tú lo pones sobre sus pies, no va a poder sostener su peso porque los músculos nunca han sido estimulados o perdieron el estímulo para contraerse y aguantar el esqueleto, o sea, el peso del cuerpo, porque no tiene fuerza, ¿verdad? Eso es para estar paralítico. Y al instante ser sanado significa mucho a nivel celular hasta a nivel neurológico en el sistema del cerebro, la comunicación del cerebro con la espina cordal hacia los brazos y hacia las piernas. La comunicación fue restaurada, hubo movimiento, y no solamente eso, que los músculos que tal vez estaban probablemente muy atrofiados, agarraron fuerza, hubo crecimiento al momento para aguantar el peso de un adulto de 38 años
a ese momento. Podemos decir, si era un señor flaco, no sé si era un señor gordo porque nunca hizo ejercicio, no se sabe. Lo que sabe que es un milagro sobrenatural que obró de una manera instantánea. Y, y yo he visto este milagro con gente en silla de ruedas que se levantan así y uno se queda, wow, y Dios es tan real y poderoso. Y esto es lo que pasó aquí, una sanidad instantánea al solo soltar la palabra, acabándose, levántate, toma tu leche y anda y ¡pum! Ese cuerpo recobró vida en todos sus tejidos musculares, sus ligamentos se pusieron fuertes, lo que nunca recibieron estímulos, las coyunturas pudieron aguantar ese peso, y hubo comunicación del cerebro con los nervios y a estimular las piernas y pudo pararse y tomó su lecho y anduvo. Para caminar, por una persona no caminar por 38 años, es difícil aprender a caminar. ¿Cuánto se demora un bebé para caminar? Mucho tiempo, ¿verdad? Meses, puede ser hasta 13, hasta 15 meses que empiece a caminar. Algunos comienzan a caminar mucho antes eh, por diferentes factores, pero se demora. Y cuando, otra vez médicamente, cuando hay gente que tiene un derrame cerebral, problemas de salud y están en cama por 2 o 3 semanas y comienzan a pararse, tienen el equilibrio completamente malo y tienen que empezar a tomar pasos como un bebé. Y este hombre de 38 años, para al momento pararse, cargar un lecho donde él estaba acostado y llevárselo con él y caminar, es que fue todo, es la mejor medicina, la mejor rehabilitación que se puede encontrar es la rehabilitación de Cristo Jesús, tanto física como emocionalmente, como espiritualmente. Lo que Dios hace es completo, lo que Cristo hace es completo y perfecto. Y lo hizo así, este hombre tuvo fuerza, tomó su lecho y anduvo. Y el versículo 9 termina de esta manera, y era día de reposo aquel día. ¿Por qué es importante que Cristo notara esto? Y era día de reposo aquel día, porque vamos a ver que en este capítulo, hasta el capítulo 10 de Juan, versículo 42, vemos el conflicto de Cristo con las autoridades judías. Y esto es el comienzo de ese conflicto, porque Cristo sana a este paralítico en el día de reposo y le dice que cargue y que lleve su lecho, ¿verdad? Y vamos a ver cómo comienza a escalar la situación y cómo Cristo se dirige a las autoridades judías. Gloria a Dios. Tengo que darle gloria a Dios por la obra que Él hace en nosotros. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Um, Al ver este hombre paralítico ser sano, ¿verdad? Me imagino que todos los conocían. Ese hombre, mira, es el que siempre está por el estanque esperando al ángel. Y mira, como nunca no se puede mover, más nunca va a recibir su sanidad. Y las autoridades judías, no sé, ninguno los ayudó en todos sus años ahí para llevarlo al estanque, ¿no? No se ocuparon de este paralítico, pero por primera vez muestran interés porque ellos piensan que él está rompiendo la ley. Y nos enseña algo otra vez del ser humano. Estaban más interesados en el legalismo de ellos, ¿verdad? Porque este versículo y esta pregunta nos demuestra eso mismo, que estaban más enfocados en el legalismo judío que dándole gloria a Dios porque este hombre fue sano. Y estaban preocupados porque estaba, según ellos, rompiendo, no tanto la ley, pero se reconocía que era algo como un estandarte rabínico que en el día de reposo, el sábado, no se podía cargar nada, estar llevando cosas y nada. Y le pregunta, ¿quién? Es día de reposo, no te es lícito, no, ni le pregunta, perdón, es un regaño, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y vemos acá que el hombre
tal vez cargando el lecho, no sé de qué fue hecho eso, 2 pedazos de madera con una tela, no sé, y cargando el lecho así y caminando con tanta alegría, le dicen, no puede estar cargando eso, y él los mirando y dice, el que me sanó, porque no sé si me miran, estoy caminando, no sé si ven que tengo músculo ahora, no sé si ven, pero puedo cargar mi lecho, no ven esto que es más importante que la ley ahora, o que sus leyes ahora, y les dice, el que me sanó, él mismo me dijo, o sea, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y todavía no le dijeron, wow, que felicidades, que eres sano. No se nota eso en estos versículos, sino ellos quieren saber quién es el culpable de mandar y hacer que este hombre peque de esta manera, según ellos, ¿no? Eh, toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. No sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, se había ido de la casa de misericordia, Bethesda, ya se había apartado de todos ellos. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, Cristo hablando con él, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Segundo encuentro con este paralítico, con Cristo Jesús. Y Cristo lo mira y le dice, mira, ya estás sano, ¿ok? Vida nueva, comienza bien, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y esto implica mucho, es un versículo bien profundo, eh, pero lo vamos a dividir despacio. Cristo le dice lo que ha pasado y le dice que no peques más. Y es una relación entre enfermedad y el pecado, claramente. Pero a la misma manera no le está culpando que por su culpa él estaba paralítico, sino que le estaba diciendo que si peca le puede venir algo peor que, que estar paralítico. ¿Qué sería peor de estar paralítico? Bueno, lo peor en el ser humano sería la muerte. Más que eso, y es lo que Cristo tal vez se tiene que establecer, es la muerte eterna, o sea, el juicio. Porque una vez de encontrar a Jesús y dar tus espaldas a Jesús, vamos a inquirir, si eso pasa, inquirimos más la ira de Dios, ¿no? Eh, el hombre se fue, dice este próximo versículo 15, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y es muy interesante que él fue para atrás a esa gente. Yo no hubiera ido a esa gente a menos que lo estaban amenazando de alguna manera, lo estaban tal vez aguantando, lo tenían responsable por quebrar ese mandato de ellos de cargar algo en el día de reposo. Y tal vez él quería absolverse y decir que él era inocente, que él, el que me sanó me lo dijo. No se sabe por qué él fue para atrás, pero él fue para atrás y se le dijo, el que me sanó. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposos. Y quiero que sepan, hermanos, que esto estaba todo en el plan de Cristo Jesús para, primordialmente para crear esta oportunidad para enseñar que Él era el Hijo de Dios, o demostrar su identidad a los judíos y, predicarles, o sea, darles pruebas que Él era el Hijo de Dios. Y ellos le siguieron, o sea, le persiguieron para matarle. Sí, y hoy en día, imagínense las autoridades, si nosotros, no sé, uno de ustedes ora por alguien y es sano y después te llaman la policía, ¿quién fue el que te sanó? ¿Verdad? Eso suena muy absurdo, eso, ese sistema que tenían estos judíos, muy, wow, al revés. Sería para aplaudirle, sería para darle las gracias, para poner las noticias y hacerlo notorio, pero fue lo opuesto, es para matarle porque según ellos Cristo es culpable de incitar a este hombre a pecar
en el día del sábado o en el día de reposo. ¿Y por qué era importante el día de reposo? Si ustedes no saben por qué el día de reposo es tan especial para los judíos, es porque era mandato de Dios en Éxodo 20, del 8 en adelante, en los libros de la ley, está, muy claro que el pueblo de Israel en el día séptimo, en el sábado, tenían que santificarlo y, o sea, estar en comunión, separarse para Dios. Era un día para comunicar, para estar santificándose para Dios. Y el pueblo de Israel en muchas ocasiones rompía esta ley y eran derrotados, venían otras naciones y lo conquistaban y lo llevaban en cautiverio, ¿verdad? Y se sabía que rompiendo esta ley era algo muy grave. Um, pero de la manera en que ellos rompían la ley, no tenía nada que ver con lo que Cristo hizo. Y eso, si hacemos un paréntesis, vamos a Nehemías capítulo 13. En el capítulo 13, de Nehemías, vemos cuál fue la manera que ellos rompían o quebrantaban la ley en Israel. Nehemías capítulo 13, del 15, vamos a leer. En aquellos días vi en Judá a algunos, y este es Nehemías hablando, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, estaban trabajando el día que ellos tenían que separar para Dios, estaban trabajando, no era un día de descanso, porque fue mandato de Dios al pueblo de Israel, tanto como él cuando Dios trabajó en la creación, el séptimo día descansó, él también puso eso para ellos. Pero se entiende que, y lo vamos a leer más tarde otra vez en Juan, que se entiende que Dios nunca paró de trabajar, sosteniendo, aguantando el universo y toda la creación, sosteniendo la vida. Pero es mandato para ellos el descanso. Y también, versículo 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en días de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Suena mucho como cuando Cristo purificó el templo en los primeros capítulos de Juan, que él sacó a todos los mercaderes y la mercadería, todas las cosas para afuera y purificó el templo porque estaban degradando el templo. Y aquí vemos algo similar en el día de reposo, donde se tenía que santificar, estaban haciendo todo tipo de trabajo, negocios con los mercaderes que venían, o sea, gentiles que venían de otros pueblos para ahí, o sea, que no se estaban santificando. Estar con los gentiles era algo opuesto a separarse para Dios. Y versículo 17 dice, y reprendía a los señores de Judá, este es Nehemías, de Judá, y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y traje nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Y si quieren seguir leyendo este capítulo muy interesante, que él entonces manda a cerrar la ciudad en el día de reposo y los gentiles se quedan fuera del pueblo. Muy interesante, pero eso para otro estudio. Se quedan afuera los gentiles y los judíos amenazan. Nehemías amenaza a toda la gente que se quedaban afuera. ¿Por qué que se quedan aquí? Váyanse el día de reposo hasta que se pararon de venir el día de reposo. Y eso es muy interesante porque muchas veces yo he escuchado a mucha gente decir, no fui a la iglesia cuando se podía ir a la iglesia, ¿no? No fui a la iglesia porque vino un familiar y tuve que atenderlo y
y muchas veces he escuchado ese, no voy a decir excusa, vamos a decir el razonamiento por no ir y darle culto a Dios. Pero eso es lo que estaba pasando allá y eso es lo que estaba pasando en el día de reposo. Y era seguir el trabajo común. Estaban machacando uvas en los lagares, estaban cargando con los animales todo el mercader, todo lo que ellos necesitaban, y es como un día común de ellos. O sea, se olvidaron de Dios y estaban completamente desobedeciendo el mandato. Pero Cristo, siendo Dios, Él no se olvidó de Dios, sino que en el día de reposo demostró misericordia. Demostrando misericordia y sanando es muy diferente a seguir trabajando en los lagares, cargando uvas y vendiendo cosas que no tienen que ver nada con Dios. Entonces hay una diferencia grande, pero aún así ellos usan tal vez la historia de una manera torcida, vamos a decirlo así, porque no tiene nada que ver. Y, y lo querían matar por eso. El juicio de Nehemías con ellos no fue de muerte. Y no sé, es muy diferente. Sí se sabe que por no guardar el día de reposo, fue en gran parte una de las razones que ellos fueron llevados cautivos por Babilonia y después gobernados por Persia, ¿verdad? De donde Nehemías sale. Y en Ezequiel 20 nos enseña también específicamente que fueron amonestados. Si no guardan el día de reposo, si no se santifican, el mal vendrá sobre ellos, y eso fue cuando comenzó la destrucción en Israel y todo lo que pasó ahí al llevarlo como cautivos a Babilonia. Y bien, es muy diferente en este caso lo que Cristo estaba haciendo. Y si regresamos ahora a capítulo 5, versículo 17, y Jesús les respondió, y ahora comienza y vemos el plan de Cristo con estas autoridades judías. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa declaración es una declaración tan grande y tan fuerte para ellos y para nosotros, porque nos muestra algo, que mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Significa lo que le estaba diciendo, que aunque era día de reposo, Dios todavía estaba trabajando y siempre trabaja. Él no descansa, no le hace falta descanso, aunque sí en Génesis dice, y descansó Dios y vio todo lo que hizo era bueno, ¿verdad? Pero nunca paró, y aquí lo dice, se da a entender claramente que nunca paró de obrar, de sostener vida, de aguantar el universo en sus manos, ¿verdad? Porque si Él tiene toda la tierra en sus manos, significa que esa es una acción misma, siempre, ¿verdad? Nunca paró. Y dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y esa es una declaración también que enseña que Dios está sobre el día del sábado, del día de reposo. Claro, si Él hizo los días, hizo la luz y todas las estaciones de la tierra, y toda la ciencia, todo cómo la tierra gira y todo eso, claro que Él va a estar sobre eso. Y Cristo estaba diciendo: yo también estoy sobre eso, se está poniendo al mismo nivel de Dios. O sea que Él estaba diciendo: yo soy Dios. Y eso me impresiona mucho. Y vemos cuál era el plan de Él. Estaba mostrando a los judíos, a las autoridades judías, que Él era la autoridad máxima, que Él podía hacer lo que Él quería, cualquier cosa que Él quería, intentaba hacer. Y por esto los judíos aún más procuraban matarle, versículo 18, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, ¿verdad? Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Muy interesante que ellos llegaron a esa conclusión, porque ellos dicen: ¿cómo tú puedes llamar Dios tu Padre directamente? Tu Padre directo significa que tú eres igual a Dios. Que ellos mismos estaban pensando correctamente. Él estaba, y entendieron muy bien la declaración de Cristo. ¿Qué harías tú en la posición de estas autoridades? No sé, si alguien dice: yo soy
yo soy Dios, yo soy igual a Dios, I'm the same as God, I am God, and I'm above perdón que habla inglés, yo soy como Dios y estoy sobre los días, yo soy la autoridad máxima. La reacción de ellos puede ser entendida, ¿no? Si ellos están tan enfocados en seguir las leyes y todo su legalismo se le va por encima eh, el reconocer al Dios creador enfrente de ellos, como era muy común, como vemos los ejemplos hasta estos capítulos, que es difícil saber y reconocer a Dios en diferentes momentos. El paralítico tuvo dificultad, no sabía quién estaba a su lado hasta que Cristo lo sanó. La samaritana no sabía quién le estaba hablando hasta que le dijo toda su vida completa. Los judíos no sabían con cuál autoridad se metieron, aunque se le estaba diciendo en su cara a cara, ¿verdad? Y vemos que la identidad de Cristo se revela de esta manera, que Él trata y trataba y sigue tratando y sigue trabajando en llegar en llegar al corazón del hombre. Esa es la pasión de Cristo, es lo que Cristo vino a hacer y es lo que hace Cristo, porque Él es un Dios eterno. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y una cosa que no mencioné, y espero que entiendan eso, que cuando Cristo habló con la samaritana, y un versículo que es muy, muy importante, no es la primera vez que lo dice en la palabra, a través de los evangelios, pero cuando Él le dice, viene la hora y la hora es que adoren, ¿verdad? Cuando Él dice esa expresión, y Él se está presentando como, está demostrando una divinidad que está fuera de tiempo, porque está mirando y viene una hora y ahora es. Ese hablar también expresa la divinidad de Cristo que está sobre el tiempo, no es limitado por el tiempo. Y aquí esta declaración enoja más a los judíos y dice así que sino que también, y el argumento de ellos es que ¿quién se piensa? Él se está blasfemando, que era pero para un blasfema, ¿no? Decir que Él es Dios es algo, era una blasfema grande para ellos, porque según ellos pensaban y creían que ellos entendían quién era Dios perfectamente, ¿verdad? Pero estaban tan lejos de Dios y estaban, mejor dicho, tras las leyes y seguir una religión y olvídese de la relación con Dios, que ese era el pecado de Israel en los tiempos antiguos, antes que fuesen llevados en esclavitud, fue que estaban desconectados con Dios. La gente estaba trabajando, se olvidaron de separarse para Dios. Esta gente estaba más enfocada en el legalismo y no en la obra de Dios milagrosa. No les interesó que este hombre, después de ser paralítico 38 años, estaba sano, sino que estaba preocupado que él estaba pecando. ¿Y quién le dijo que pecara? ¿Quién hizo eso? ¿Quién está rompiendo las leyes nuestras? ¿No? Nos enseña otra vez la naturaleza de nuestra, el ser humano, ¿verdad? Y cómo Dios sigue trabajando y tratando de romper esa naturaleza pecaminosa que está en el ser humano por herencia del primer pecado de Adán, de desobediencia. Y en esta primera parte del capítulo 5, entonces vemos quién es Jesús y cómo Él se identifica, cómo Él trata de alcanzar al ser humano, cómo Él sabe y conocía al paralítico perfectamente bien, pero inicia una conversación. Cristo nos llama, es lo que Él hace a través de la palabra, nos llama a sus pies, ven a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, dice su palabra. Y estos momentos que estamos viendo, momentos difíciles, el mundo entero, aquí en los Estados Unidos, muchos con miedos de lo que está pasando, el virus mortal que está yendo por ahí, están muy preocupados y Cristo nos llama, como antes de este virus, como durante este virus y después del virus, venga lo que venga, el llamado de Cristo siempre va a ser igual y nos llama con amor y Él permite que las cosas se pongan buenas o malas, pero Él nos llama de igual manera y es mejor andar con Cristo. Se los digo, la palabra se nos dice
nos da ese confort tener a alguien a nuestro lado que tiene todo el control del cuerpo del ser humano y la sanidad está en él. Cristo te puede sanar a ti. Si nos escucha por primera vez, necesitas sanidad física o sanidad emocional o sanidad interna de cualquier manera mental. Cristo te puede sanar. Cree en Él. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías, el prometido para todo el mundo, el que llevó nuestro pecado sobre Él y murió llevando y perdonando todo nuestro pecado y nos dio una esperanza viva al resucitar. Es el Cristo que predicamos, es el Cristo que se presenta aquí en el libro de Juan y los invito, los escuchan por primera vez, si quieres conocer a Cristo como esta gente se encontró con Cristo, es algo que se tiene que hacer de todo corazón, decirle a Cristo, yo quiero conocerte más, quiero que me perdones todos mis pecados, reconozco que soy pecador y necesito perdón y quiero un comienzo nuevo. Y, y oramos y hago una oración hoy con ustedes y se dice así, Señor Jesús, reconozco que yo soy pecador, necesito tu perdón. Padre, perdóname por todos mis pecados. Me arrepiento, mi Dios, de mis pecados y te acepto como mi Salvador personal y que mores en mí para siempre. Dame esa sanidad que les diste a ese paralítico en estos momentos. Perdóname y yo te confieso como mi Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Como dice tu palabra, aquel que confiese que Cristo Jesús es el Hijo de Dios es salvo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, por todos los que hacen esta oración en esta noche, Padre Santo, en este día o en este momento que escuchen esto, Padre, obra en sus vidas y trae sanidad en el nombre de Jesús y trae nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Esta es la primera parte del capítulo 5 y estaremos continuando con el estudio de Juan.